Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy estoy muy emocionado y muy agradecido por la oportunidad que hemos tenido de estar aquí reunidos tres buenos amigos y colegas. Me gustaría presentarles y hablar un poco el día de hoy del arquitecto Sergio. Muchas gracias. Carlos me lo presentó, todo surgió de manera muy orgánica porque Carlos nos invitó a participar en un proyecto para desarrollar una vivienda de venta para un concurso. Pero bueno, sin más de ello, les presento al arquitecto Sergio Chávez. Muchas ¿Qué tal, gracias. Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Gerard? Todo muy bien, muchas gracias. Mucho gusto a todos los que estén viendo esto. Yo soy Sergio Iván Chávez Padilla y como comenta mi buen amigo Gerard, de una amistad que surgió muy orgánicamente, que utilizo eso que acabas de decir, mi Gerard, para sacar ese tema de una vez, empezando fuerte. Ok, Creo que esa es la mejor manera en lo que todo puede suceder, ¿no? Ya sea que estemos hablando de una amistad, de una obra, de un proyecto, de cualquier tema, yo creo que aplica eso. Y lo orgánico se trata de que suceda con naturalidad, ¿no? Y que suceda como debe de ser, sin forzar nada. Entonces, de esa manera siempre todo queda en su lugar y adecuadamente, ¿no? y creo que eso que mencionas, y ahorita vamos a hablar más de ello, es parte de tu vida. O sea, lo que he visto es una constante en tu vida. O sea, el ser, digamos, orgánico y mantener un equilibrio, que ahorita vamos a ir navegando en ello, ¿no? Claro. Algo por lo que me gustaría iniciar preguntándote como una pregunta fuerte y contundente es, si tuvieras que platicar con alguien un par de horas, alguien que ya haya trascendido de este plano, que haya fallecido, ¿con quién sería y por qué? Ahí puede ser cualquier persona que tú consideres importante, no necesariamente tiene que ser un arquitecto. Cualquier persona que yo considere importante y que ya no está en vida, ¿verdad? Pues ahora sí que libre, si está también vivo y te gustaría platicar con ella, igual es No, bueno, es que si fuera alguien vivo, Peter Zumthor para mí es como una gran inspiración para mí. Y el arquitecto Peter Zumthor para mí fue un parteaguas, al menos en mi vida en la arquitectura, ¿sí? Porque yo me adentré a la arquitectura cuando estaba estudiando en la carrera con un libro de Peter Zumthor que se llama Pensar la arquitectura. sí, sí. Ese libro fue el primer libro que yo leí de arquitectura en toda mi vida Ok. y me dio mucho sentido a mi manera de pensar y de vivir, la manera en que al menos Peter Zumthor piensa la arquitectura o piensa que debes de plasmar como con esas referencias o de esa manera puedes tú proyectar algo totalmente nuevo y original usando referencias anteriores. Entonces, Peter Zumthor fue quien creó un gran interés y pasión en mí hacia la arquitectura. Ok. Entonces, definitivamente alguien vivo sería Peter Zumthor y alguien que ya no esté en vida, eh, pues tratemos como de que sea de arquitectura, porque si no, pues digo, yo creo que sería Bob Marley probablemente. Órale. Yo creo que habría mucho que preguntarle sobre la vida. Yo quisiera preguntarle a Luis Barragán, ¿qué viste? Platícame qué viste. O sea, no quiero, digo, si se puede ya tener una plática de frente, pues ya te evitas el ponerte a estudiar toda una hora para entender qué viste. Entonces, si pudiera tener una plática con alguien, sería con Luis Barragán y le preguntaría, platícame qué viste, cabrón. Interesante, güey. Qué importante que menciones eso, porque el día de hoy estamos en un congreso internacional de arquitectura en el que tuvimos la gran bendición y fortuna de que nos invitara nuestro colega y gran amigo Carlos Punguía, y en él estamos viendo precisamente eso, ¿no? Cómo cada uno ve cosas distintas y entiende y transmite y crea a partir de su entendimiento, ¿no? La arquitectura. Exactamente. Nos estamos nutriendo con todas estas experiencias para nuestro lenguaje, nuestro camino, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. Y partiendo de eso de Peter Zumthor y Luis Barragán, me gustaría preguntarte, y el día de ayer nos estabas platicando un poco sobre eso en el camino en carretera, nos estabas platicando cómo es que nace
esta, digamos, necesidad o oportunidad de estudiar arquitectura, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco sobre ello. Pues mira, la verdad es que yo tuve mucha suerte en haber entrado a una carrera que de verdad me apasione, porque la razón por la que yo elegí estudiar arquitectura no es una buena razón, ¿no? O sea, no es una razón correcta o una razón que puedas justificar con una razón. En mi caso, mi papá nos puso una condición para estudiar en una universidad privada que normalmente pues tienen mayor calidad en la manera de llevar a cabo todos sus estudios o etcétera, aunque no siempre aplica porque eso es a lo que voy a ir más adelante, ¿no? Okay. Pero en ese entonces yo con la poca madurez que tenía, yo dije, no, pues yo quiero estudiar en una universidad privada, ¿no? Si hay la oportunidad. Entonces la condición de mi padre para pagarme una universidad privada era que solamente tenía dos opciones, arquitectura o ingeniería civil. Solo esas dos. Si yo decidía estudiar otra carrera, pues tenía que ver yo cómo le iba a hacer para pagarme o ver dónde iba a estudiar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo decidí estudiar arquitectura, una razón totalmente errónea, creo yo, pero por eso voy hacia lo orgánico. Siempre todo pasa por algo y pasa cuando debe de pasar, eso yo lo creo fielmente. Entonces, resultó que me apasioné totalmente por la arquitectura en cuanto empecé la carrera. Me lo tomé muy en serio porque yo de más chavo, pues sí, no era muy dedicado a la escuela, ¿verdad? Entonces, a partir de ese punto que entendí lo que era la arquitectura, que yo la verdad no estaba muy familiarizado, me apasioné totalmente y ahí fue el parteaguas del libro que leí de Peter Zumthor, que entendí la manera en que un gran arquitecto realizaba su arquitectura o cómo iniciaba a hacer sus proyectos. Entonces dije, órale, yo quiero hacer eso y pues ya te vas adentrando y vas conociendo más arquitectos, más tipo de arquitectura. Pero esa es la razón por la que yo entré a estudiar arquitectura y para mi suerte, sí, sí es lo que me apasiona. Ah, pues qué gran fortuna, digamos, de la vida, aunque a lo mejor no fue algo que tú hubieras pensado en el momento, pero ahora con ver tu trabajo y ver la pasión que imprimes cada día al desarrollarlo, pues se nota totalmente que fue una decisión correcta, ¿no? Creo que eso está Definitivamente, bastante padre. definitivamente. Sergio, y digo, una vez entras a la carrera, pero ¿cómo te comienzas a involucrar en el mundo laboral? Muy buena pregunta y está muy interesante la verdad porque nuevamente de manera muy orgánica, sin yo buscarlo, en mi primer cuatrimestre de la universidad tuve como maestro al maestro arquitecto Abraham Cota Paredes. Entonces, él fue mi maestro y en ese entonces, pues yo no sabía quién era él ni lo que hacía, porque en ese entonces, pues realmente no había nada que enseñar sobre Cota Paredes, ¿verdad? Okay. Entonces, él al ser mi maestro, nos lleva un día a conocer una de sus obras, que era Casa Holguín. Entonces yo me fui de la universidad a la obra que fuimos a visitar, me fui con él, que era mi maestro. Entonces en el camino pues empezamos a platicar de varias cosas y yo le pedí que si no conocía a alguien que me diera trabajo en una constructora o en algún despacho, no le pedí directamente a él trabajo porque yo no sabía que él tenía un despacho. Ya. Entonces yo le pido eso y me dice, pues vente a trabajar conmigo. Y dije, pues órale, ¿qué haces o qué va? Entonces, así es como empecé a trabajar en Cota Paredes Arquitectos, que en aquel entonces no se llamaba Cota Paredes Arquitectos, era Estudio Hidalgo. Que Estudio Hidalgo en un principio eran socios Álvaro Berúben, el arquitecto Álvaro Berúben, gran arquitecto, Okay. y Abraham Cota Paredes, ellos dos eran socios y ellos dos eran mis jefes. Entonces, ya con el paso del tiempo, se dividen, cada quien se queda con su despacho, que Álvaro sigue siendo Estudio Hidalgo hasta la fecha, y Abraham se convierte pues en Cota Paredes Arquitectos, ¿no? Entonces en ese entonces era Estudio Hidalgo, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo a trabajar ahí y empiezo como dibujante, empiezo a hacer planos en AutoCAD y yo soy una persona muy desesperada, la verdad no puedo estar mucho tiempo sentado en un mismo lugar, entonces yo le pedí de favor que me mandara a la obra y de esa manera me empecé a involucrar en la construcción, que es lo que verdaderamente me llena en mi día a día, porque me apasiona mucho el diseñar y me vuelve loco.
pero lo que me da, digamos, satisfacción en mi día a día es el construir, llevar ese estilo de vida. Sí. Entonces, por eso me adentré tanto en la construcción, pero empecé con Cota Pérez Arquitectos, que repito, era Estudio Hidalgo, y a lo que me refería con que es algo muy orgánico es que, pues, Cota Paredes Arquitectos, tanto como Estudio Hidalgo, resultaron ser hoy en día dos despachos, pues, bastante reconocidos, ¿no? Los dos son bastante buenos arquitectos. Entonces, pues yo jamás busqué algo así y no tenía ni idea de que esos dos individuos fueran tan grandes arquitectos. Y por obras del destino yo terminé trabajando ahí y terminé aprendiendo muchísimo, si no es que todas las bases de lo que practico hoy en día, de ahí salieron, ¿no? Entonces, pues fueron cosas de la vida el terminar ahí y fue cosa mía el aprovechar el haber estado ahí, ¿verdad? No, claro, o sea, hay que aprovechar las oportunidades que nos dan, o sea, no se nos presentan dos veces totalmente, ¿no? Y es interesante, regresando a la parte orgánica, porque veo que no simplemente fue algo orgánico, sino que fue una toma de decisiones tuya. Pudiste haber dicho, no lo hago, pero lo hiciste y lo has hecho, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que te movió, digamos, así a hacerlo? Y como no tener, me imagino que había miedo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu mentalidad para no quedarte, digamos, estancado, sino siempre tratar de ser mejor? Pues mira, mi mentalidad desde que tengo memoria es muy competitiva. O sea, sí soy muy competitivo, pero bien, porque hay competencia sana y competencia que crea problemas. Tanto con los demás como contigo mismo, de estar bien contigo, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy, muy competitiva en el aspecto de que si veo a alguien que digo, wow, hizo un gran trabajo y no estoy ni siquiera seguro de yo ser capaz de poder hacer algo así, me pico, digo, o sea, no descanso hasta poder lograr hacer algo así o hasta de plano decir, no estoy en ese nivel o no soy capaz en esa área, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, soy muy competitivo y eso es lo que me ha impulsado toda mi vida a querer estar o querer ser o querer demostrar, ¿no? Y la segunda razón es porque ciertas experiencias me han llevado a no entender, porque cada quien le da prioridad a lo que quiera. Claro. Entonces me ha llevado a entender lo que para mí sí es de valor verdadero, no algo que momentáneamente te va a hacer feliz, algo que de verdad duradero durante una vida te dé ese placer al hacerlo diario. Entonces, momentos difíciles me llevan a entender que uno no puede estar quieto, es una falta de respeto a tu propia existencia estar quieto. Entonces, esos dos son los dos elementos que me impulsan a todos los días No, salir a echarle. está cañón, porque sí, en el momento que te das cuenta que solo tienes una vida, que o la desaprovechas y no vives, o vives, Exactamente. es un cambio totalmente drástico. Por ahí creo que decía Albert Einstein que tenía dos maneras de ver la vida. Una como si nada fuera un milagro y otra como si todo fuera un milagro. Claro. Viéndolo de esa forma tan poética, digamos, de cierta forma, no, hombre, me parece increíble el hecho de poder explorar lo que queramos en nuestra vida, ¿no? Creo que a mí también en lo personal eso me llena de emoción y es lo que me hace todos los días despertarme y hacer lo que me gusta, ¿no? Pero qué cañón, güey. Y digamos, regresando un poquito a la parte de la experiencia laboral, empiezas, ¿no? Empiezas en proyecto, luego te brincas a obra. ¿En qué momento surge este primer proyecto del que me platicabas? Este primer proyecto, digamos, que te da la oportunidad de independizarte de cierta manera. Sí. ¿Cómo nace esta oportunidad? ¿Cómo fue? Pues mira, más que una oportunidad para independizarme, yo me aventé al ruedo a ver cómo me iba, ¿no? En el aspecto de que yo era, pues, relativamente joven, a la edad que me independicé o que di el brinco fue en el 2020, o sea, hace 4 años. Entonces, tenía 27 años. Entonces, yo a esa edad, yo lo que pensé, dije, a ver, no estoy casado, no tengo hijos, no tengo ningún compromiso real que me amarre o algo así que me sostenga en un lugar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me independizo y dejo mi trabajo? Dejo de tener un ingreso fijo, sobre todo. Sí. Entonces dije, bueno, lo peor que me puede pasar es volver a pedir trabajo. No la armé, no me fue bien, pues regreso a donde estoy ahorita, no regreso más bajo ni nada peor, regreso a donde estoy actualmente. Entonces
Ese era el peor de los escenarios. Entonces yo dije, vámonos ahorita. Entonces no tuve una oportunidad para independizarme. Di el brinco y gracias a la vida, gracias a las relaciones que uno tiene, me salió una buena chamba y esa oportunidad surge de la desgracia o de momentos difíciles, que siempre salen cosas buenas de lo malo. Entonces, mi primer proyecto, y que es un gran proyecto, fue un taller de cerámica ubicado en Tlaquepaque, Jalisco, como te comentaba. Sí. Entonces, es una nave industrial, es una bodega que se utiliza para hacer cerámica, vajillas y ese tipo de objetos. Entonces, el taller como tal ya existía. Lo que se hizo fue cambiar la techumbre, ya que era un taller con techumbres de lámina, con techumbres inclinadas. Entonces era un taller calientísimo, ¿sí? Era un horno ese taller. Entonces, la solicitud del cliente es, oye, necesito quitar esa techumbre, que además tiene 1000 filtraciones de agua porque tenía, yo creo que mínimo 70 años de antigüedad esa techumbre. Entonces había filtraciones de agua, había mucha problemática. Entonces me dice, oye, hay que quitarla y aviéntame una losa sólida. Dije, ok. Entonces ese proyecto, te lo voy a platicar así como que muy resumida cuenta en qué depende el proyecto. La solicitud es cambiar la techumbre del taller de cerámica. Entonces, la ubicación del terreno, es importante entender todo el proyecto. La ubicación es en Tlaquepaque, Jalisco, en el mero centro. Entonces, muchas veces los centros de cada municipio tienen calles muy reducidas porque los centros es lo primero que existió. Entonces, tiene muchos años de antigüedad. Entonces, en esa zona es imposible colar una losa aligerada, por ejemplo, porque no puedes meter una bomba y mucho menos un trompo por esas calles. No hay manera de meterlos. Y si por alguna razón tú decides hacerlo, pues te van a multar o te van a llegar ahí a llamar la atención, ¿no? Entonces, ese es un factor importantísimo que definió cómo se iba a edificar ese proyecto o cómo se iba a ejecutar. De echar una losa plana de material, digamos, losa aligerada, que es la solicitud del cliente, Ajá. pues yo dije, a ver, ¿cómo voy a tapar 180 metros cuadrados si no puedo meter una bomba y un trompo para colar? Entonces, bueno, aquí se fabrica el ladrillo de barro. Lo compramos en Tlajomulco, ahí se fabricó. Ese ladrillo lo utilizamos para hacer bóvedas de cañón en todos los 180 metros cuadrados. Son 6 arcos, ¿sí? Que miden aproximadamente de inicio a fin, sí, este es el arco, que tiene aproximadamente 1,5 metros de altura y de inicio a fin son más o menos 2,5 metros. Entonces estamos hablando de unos grandes arcos de ladrillo aparente con bóveda de cañón que al final resultó en un clima bastante fresco para el personal que está laborando en el taller y logramos una ventilación cruzada bastante correcta, ya que tenemos los arcos orientados desde el oriente hacia el poniente. Entonces, ubicamos celosías en ambos lados donde terminan los arcos y de esa manera logramos una ventilación cruzada y una ventilación natural bastante eficiente, ya que durante la mañana entra el sol directo, los rayos del sol por el oriente, y en la tardecita que va bajando el sol, entra la luz directa por la otra celosía. Entonces, todo el día tienes iluminado el taller naturalmente y también lo tienes con ventilación natural. Estamos creando un proyecto para que crezca a futuro, ¿sí? Porque el taller le ha ido muy bien a esa empresa y se está proyectando pues que le siga yendo bien y que necesite más espacio para producir o para almacenar el stock de lo que producen, ¿no? Ya. Entonces, esa bodega se desprende sobre columnas en todo el perímetro, las cuales las hicimos de concreto aparente para no gastar en recubrimientos y para apoyar y reforzar la idea de que estamos haciendo una edificación en Tlaquepaque, que es una zona artesanal. Ahí hay muchos artesanos, se vende mucha la artesanía de la cerámica, de barro. Entonces estamos en una zona de artesanos, haciendo una obra artesanal, ya que los arcos de la bóveda de cañón, pues ahí están los albañiles pegando ladrillo por ladrillo, haciendo toda esa bóveda. El trabajo de hacer un concreto aparente, pues realmente, al menos aquí en México, sigue siendo un trabajo muy artesanal, ¿sí? Lo hacemos con nuestros carpinteros,
con nuestra siembra de madera, que en este caso lo hicimos con duelas de 10 centímetros de pino, para dar ahí un poco de ritmo y no sea todo muy plano. Todos los acabados y la construcción de esa obra es artesanal a más no poder, porque una cosa es que un albañil te haga una bóveda de cañón con ladrillo y otra cosa es colar una estructura de una bodega de 180 metros cuadrados con 6 metros libres de altura, sin un trompo, solamente con una revolvedora y con personal humano a botes, subiendo el concreto a 6 metros de altura para colar esas traves. Lo importante, creo yo, a resaltar es que el sitio y la solicitud del cliente crea el proyecto. Tú nomás tienes que darle forma a lo que te están pidiendo. O sea, no tienes que meterle tu cuchara con que, yo quisiera que fuera así, que tuviera una forma aquí, con un volado y que no sé qué. Escucha a tu cliente sobre lo que, más que lo que él te pide, lo que necesita. Wow. Y ahí vas a lograr un buen entendimiento con tu cliente y un buen resultado al final. A lo que iba con que de la desgracia salen las oportunidades, es que yo creé el despacho, que es Equilibrio, taller de arquitectura, en el 2020, justo antes de la pandemia que acabamos de vivir, que fue algo muy fuerte, yo creo, para todos, pero que nadie sabía que eso iba a suceder, ¿no? No sabe, oye, en el 2020 vamos a empezar una pandemia, pues ya te previenes, ¿verdad? Sí, claro. Pero nadie sabía lo que iba a pasar y yo renuncié justo en enero, bueno, más bien en diciembre del 2019 para empezar el 2020 con mi proyecto. Okay. Entonces, para mi suerte, el cliente de este taller de cerámica tuvo que descansar a todos sus empleados por la pandemia, por reglamento del gobierno, ¿no? Que algunos lo cumplieron, algunos no. Sí. Entonces él me dice, oye, quiero aprovechar para remodelar y construir lo del techo y todo eso, pues ahorita que no tengo gente, ¿no? O sea, ahorita métele con todo. Claro. Entonces, la desgracia es, pues estamos en pandemia y todos lo estamos pasando muy mal porque pues no hay chamba, no puedes salir, no puedes ver a tus seres queridos. Y a mí lo que me sucede es que tengo muchísima chamba, ¿no? Me dan esa obra que es una gran obra y que se convierte en una obra todavía más grande de lo que era al principio. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento en lo que necesita el cliente. Se trata de proyectar y organizar los espacios ya existentes en tienda-galería, oficinas, que es otra solicitud que nace después, y el taller de producción en el espacio ya existente, ¿sí? A lo que voy es escuchando lo que necesita el cliente, ni siquiera lo que quiere, porque muchas veces no saben lo que quieren. Ellos dicen, no, yo quisiera esto y esto, pero no se dan cuenta que ahí es donde uno tiene que intervenir como arquitecto de la manera más neutra posible, porque es difícil no chocar con el cliente si él trae una idea muy clara. Claro. Entonces, de la manera más neutra posible, encaminar a lo que tú estás entendiendo que él necesita realmente, porque nosotros como arquitectos deberíamos tener el conocimiento de resolver un problema de espacios. Sí. El cliente dice, yo necesito hacer esto, necesito guardar lo otro. Entonces, nosotros somos los que sabemos cómo resolver la necesidad de él. Ahí te voy a interrumpir. Sí, me dijera. Hay varios puntos clave, ¿no? Desde el inicio. Cómo todo fue un salto de fe, tal cual como tú lo dijiste. Creo que eso es algo importante, ¿no? El hecho Salto de fe. incluso preguntarte nuevamente qué es lo peor que puede pasar. Y preguntarte siempre en esos escenarios, en cualquier escenario, si nos empezamos a plantear este tipo de preguntas, incluso un qué pasaría si, Ya está, entonces. creo que es bastante útil e interesante, ¿no? Hacer este juego y exploración. Y luego, otro punto clave también que mencionaste es el hecho de, y que veíamos en la conferencia del día de ayer con el colectivo 733, que comentaban o que se veía una constante en su trabajo de crear lo mínimo esencial, ¿no? Que creo que Sí, como que veo que va muy de la mano con lo que creas, ¿no? Y justo Sí. con este equilibrio que comentas. Y por ejemplo, en un proyecto que vi, la estética, si no me equivoco, lo vi, o sea, y es Sí. muy simple, Sí. no busca ser pretencioso, busca más que nada que se centren, creo, en la actividad, en el sí, pero es un lugar muy agradable y que pues, te invita a entrar, ¿no? Entonces, creo que está interesante, a pesar de que no es un proyecto de gran escala, como dices, cómo desde ahí empiezas a jugar con este tipo de cuestionamientos, ¿no? claro. Luego, otro punto también es el cómo
llegas con un cliente no a imponer, sino más bien a escucharlo, como dices. Claro. Y de cierta manera, en ese diálogo, el cliente no pide lo que no conoce. Entonces, pues el arquitecto, como tú nos preguntabas, va de manera neutra guiándolo en el proceso para darle ese mínimo producto esencial, digamos. Exacto, Pero exacto. bueno, regresando un poco a equilibrio, me gustaría que nos compartas cómo nace el nombre, cómo lo empiezas a conceptualizar, cómo nace la idea. Muy bien. Pues mira, el nombre de Equilibrio no se ha llamado siempre así el despacho, porque en un principio era yo solo y hoy en día somos Brenda y yo, la arquitecta Brenda, que es mi socia y además mi pareja. Ok. En un principio se llamaba SI Constructora, Ok. que pues mi perfil siempre ha ido más inclinado a la construcción que al diseño, pero por las oportunidades que se me han presentado, no porque yo quise. Entonces, pues empieza siendo SI Constructora y pues la realidad es que siempre hemos trabajado juntos, Brenda y yo, pero Brenda seguía con su trabajo fijo, ¿no? Ella trabaja en una constructora, entonces ella sigue con su trabajo fijo y yo pues dejé todo para darle toda la atención al despacho. Entonces, ¿por qué equilibrio? Porque todo en mi vida no lo es, pero busco que sea un equilibrio, porque yo sí soy muy atrabancado y me vivo en los extremos, ¿sabes? O sea, es muy difícil para mí estar en el centro, estar como bien, tranquilo. Siempre estoy o muy desesperado o muy calmado de que hasta echo la hueva en vez de andar haciendo lo que debo de hacer, o hago de más así de que no paro, o sea, soy muy extremista y esa es mi manera de ser tal cual. Sí. Y Brenda es todo lo contrario a mí, o sea, siempre tiene cabeza fría para las decisiones, piensa todo muy detenidamente, es muy paciente, sabe esperar el momento, puede estar ahí sentada en un escritorio, o sea, somos polos opuestos. Entonces, la manera en la que hacemos la arquitectura va muy de la mano en buscar el equilibrio en no solo una cosa, pues en varias cosas y en todo aspecto. Entre qué quiere el cliente, qué quiero yo reflejar y proyectar como arquitecto, para que todos vean que esta es mi obra y yo puedo hacer esto, que es algo muy erróneo que tenemos los arquitectos y que a pesar de al menos yo ser consciente de que es algo erróneo, sigo en el juego. Okay. ¿Sí? Porque pues uno convive con arquitectos y como escuchábamos en la conferencia el día de ayer, es un lenguaje muy personal que solo lo hablamos entre nosotros los arquitectos. Y que nos gustaría que nos entendieran los clientes, pero a la vez que bueno que no se entienden porque tenemos nuestro propio lenguaje, ¿no? Entonces, de esa manera es que a lo que iba, el cliente quiere algo, yo quiero algo. El cliente necesita algo, yo resuelvo algo. Entonces se trata de buscar el punto medio siempre, ¿no? Entonces es buscar el punto medio y el punto medio resulta ser, no sé si me puedo atrever a decir siempre, pero al menos la mayoría de las veces, el adecuado. ¿Sí? Porque tú y yo sabemos que un proyecto hay 1.000.000 de maneras de resolverlo y todos resuelven una necesidad, pero hay 1.000 maneras de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí voy con el equilibrio y con lo que tú mencionabas, lo mínimo indispensable. No más, no hay que meterle más, no hay que meterle crema, no hay que buscarle más. Si la necesidad del cliente está resuelta, está correcto el proyecto. Entonces, ahí también buscamos un poco de equilibrio en no te vayas a muy mínimo, pero no le pongas nada que no deba de ir ahí. Y ahí llegas a un equilibrio y llegas no siempre al gusto del cliente, pero sí a la satisfacción de la necesidad del cliente. Okay. Entonces, puede que haya problemática con el cliente en la ejecución de la obra, incluso al finalizar la obra, puede que a pesar de que tú en tu interior sepas, sí le resolví la necesidad, puede que el cliente hasta después de meses de vivir el espacio se dé cuenta de lo que le diste, de lo que le resolviste. Regresando un poquito a varios puntos, en esta parte de ser frío o caliente, hay una frase, no recuerdo dónde la leí,
que dice que los tibios no van al cielo. Luego le digo a un amigo, ¿no? Y se ríe, ¿no? Y me dice, eso está en la Biblia. Yo no soy religioso, pero hay un apartado en el que menciona, no me acuerdo muy bien textualmente cómo, pero dice que sí, que los tibios no los No van al cielo. y yo lo veo como esto de, o si haces algo o no lo haces, ¿no? Creo que en mi vida también lo he aplicado, ¿no? El hecho de, o sí lo hago o no lo hago, o sea, no estar en un punto medio porque pues ahí te pierdes, ¿no? Y es donde te pierdes de oportunidades, ¿no? Incluso de... Sí, definitivamente. Bueno, regresamos después de una pequeña parada técnica y me gustaría continuar la plática por cómo abordas, bueno, ya nos contaste cómo abordas un proyecto, más bien, cómo comunicas un proyecto a un cliente, porque ahorita estábamos comentando de eso, ¿no? De que no buscas imponer, sino más bien ser un guía, ¿no? Sí, En el que no buscas sí, imponer. Entonces, ¿cómo le haces para comunicar, digamos, esas ideas a un cliente, entendiendo que el arquitecto tiene un lenguaje, a lo mejor hacemos muchos rayones y grupos muy complejos que solo nosotros entendemos? sí. No quiere decir que se lo vayamos a mostrar así tal cual al cliente. Entonces, ¿cómo tú sueles manejar estas presentaciones? Pues mira, obviamente lo he hecho de muchas maneras porque todo es un proceso de ir aprendiendo y hacerlo mejor cada vez, ¿no? Entonces te podría decir que en base a lo bien que he hecho y lo mal que he hecho, Okay. hoy en día la manera en la que yo explico un proyecto o vendo un proyecto al cliente es más que nada verbal. Pero porque se me da algo la palabra en lo que me interesa, no es que se me dé la palabra, sino que cuando algo me interesa y lo domino, pues ahora sí que más que me fluya, como que me pico en explicarte tanto la idea de la que yo estoy convencido, que pues resulta convenciendo, ¿no? Pero lo que sí puedo platicar o que les puede servir a quien escuche esto es todos los seres humanos somos bien visuales. Entonces tú y yo podemos explicarnos un proyecto con una planta, ¿no? En 2D. Sí. Y la vas a entender con que yo te la platique. O tal vez hasta solo con verla, te puedes imaginar de qué dimensiones hice las ventanas, con solo ver la planta, ¿no? La puedes Sí. imaginar. Claro. Entonces, un cliente que no tiene nada que ver con la arquitectura, muy difícilmente te va a entender un plano por más que tú se lo expliques hablando. O sea, no tienen esa familiaridad con los planos como nosotros que los vemos a diario y los vamos entendiendo y vamos mejorando. Sí. Entonces, hoy en día la manera en que yo le enseño y convenzo o vendo un proyecto, imágenes, renders, o un modelo en 3D, aunque todavía no haya materiales que tengan la forma, que es lo que te va a resolver el problema, ¿verdad? Sí. O sea, porque tú puedes hacer un proyecto con la forma que resuelve y lo puedes hacer de ladrillo, lo puedes hacer de concreto, lo puedes hacer de enjarrado, o sea, y es el mismo proyecto y resuelve lo mismo, solamente se ve diferente y te hace sentir diferente, ¿sí? Sí. Entonces, las imágenes ayudan a vender porque de la vista nace el amor. Entonces, yo la manera en que abarco mis proyectos con los clientes es, me los como verbalmente en cuanto a convencerlos, pero enseñándoles el amor, de lo que se van a enamorar, ¿sí? Y intento siempre en un inicio no hablar ni meter materiales en nada de imágenes ni explicaciones. Eso ya lo veremos al final, a menos que ya el proyecto te defina cómo lo vas a hacer, como lo que hablamos, que bueno, lo tuve que resolver con ladrillo porque eso es lo que me pide el proyecto, o con algún otro material que no se transporte en un camión de carga pesada, ¿no? Que pueda llegar en esas callecitas. Entonces, ahí te delimita cómo hacerlo. Pero si no, yo la manera en que lo hago es no hablo de materiales para nada porque incluso te crea problemáticas con el cliente y ni siquiera has llegado a esa etapa. Te estás poniendo de acuerdo con él sobre los espacios y la forma y la distribución y ya te dijo, no, pero no quiero que sea de concreto, a mí no me gusta eso. Eso te está atrasando en poder finalizar tu proyecto, en poder definir tu proyecto con el cliente. Que muchas veces ya estás construyendo y sigues modificando, ¿verdad? Es muy normal. Pero eso es lo que te lleva al final del camino, a poder cerrar un trato, al menos en mi experiencia. Órale, interesante. Sí, definitivamente creo que es una herramienta muy potente, ¿no?
Y continuando con esta parte de la imagen, me gustaría regresar un poco a cuándo es el momento en el que comienzas tú como a documentar procesos constructivos, a hacer redes sociales y a tener presencia en. Yo como te conocí fue en Cota Paredes, ¿no? Cuando supervisabas obra y salías, por lo tanto, en los videos, ¿no? Yo te conocí ahí, pero realmente, ¿cuándo fue cuando comenzaste y empezaste a usar esta herramienta? Pues mira, cuando empecé, hace poco relativamente, porque no soy una persona muy tecnológica. Ok. Soy así como que tengo alma de viejito hippie, así como que, Todo muy orgánico. sí, exactamente. Entonces, no soy de esas personas que andan publicando todo en sus redes sociales. Más bien lo hago porque después de un largo tiempo, ojalá lo hubiera entendido antes, pero todo es a su tiempo. Entonces, me tardé, pero al final entendí algo. Las redes sociales son necesarias, esa es la palabra, necesarias para darte a conocer, para llegar a las personas que te necesitan. O sea, no de que las que quieren comprar, no, las que te necesitan son los mejores clientes porque te necesitan, cabrón. O sea, eres necesario. Entonces, qué mejor proyecto y qué mejor manera de fluir que donde eres necesario para que se resuelva el problema. Igual, de manera muy orgánica, me di a conocer mucho gracias en aparecer en los videos de otra persona, que es Cota Paredes, que seguramente todos conocen esos videos y todo ese contenido que es muy bueno, muy educativo. Entonces, yo, pues bueno, como les platiqué, cuando estudié, empecé a trabajar con Abraham. Entonces, Sí. de esa manera existe la relación. Entonces, Abraham documenta todos los procesos de obra en manera de video. Por ende, en todo el contenido de redes sociales que se generó en Cota Paredes, yo aparecía de repente pues dando la explicación técnica de la construcción, ¿no? Estaba Abraham explicando el diseño, cómo terminó en esa forma. Y a ver, arquitecto, ingeniero Sergio, aquí, ¿cómo está? Entonces, empiezo yo a tener presencia en redes sociales fuerte por el alcance que tiene el canal de Cota Paredes, ¿no? Y de manera orgánica porque yo jamás busqué eso ni tuve el interés como de empezar a generar contenido en redes sociales. Pues obviamente mucha gente piensa y te dice, oye Sergio, ¿por qué no sacas tus videos si sabes explicar muy bien y sabes el tema, lo tienes muy bien dominado? Y yo me doy cuenta del alcance que tienen esos videos para que Cota Paredes Arquitectos tenga flujo de trabajo. ¿Sí? O sea, gracias a eso llega un buen flujo de trabajo en el que no para de haber obra. Entonces yo por más necio que soy en que no, yo no quiero andar ahí que con la tecnología y redes sociales, Sí. digo, a ver, o sea, no seas necio, entiende que es algo necesario. No se trata de que véanme, se trata de, sí véanme, pero yo ofrezco ese servicio y sé hacerlo de esta manera. Si es lo que buscas, existo, aquí estoy, te puedo ayudar. Y sin eso, existen 1000 personas que necesitan de mis servicios, que tú y yo podemos resolver un problema, pero yo lo resuelvo de una manera diferente a la tuya y es cuando ya nos separamos todos y ya cuando creas como tu manera de hacerlo y te buscan porque tú lo haces así. Es también parte de, como dicen, actualizarte o morir, ¿no? Sí, cabrón. Siempre hay que estar nutriendo esa parte de, tanto como arquitectos, como creadores, con cualquier disciplina, siempre va a haber algo que nos puede ayudar a impulsar nuestro arte, nuestro trabajo. Yo considero bastante importante ese hecho, ¿no? Definitivamente. También hablando de esa necesidad, en el camino me contabas tú que tenías la necesidad y las ganas de hacer un proyecto, no un podcast, Sí. del cual pues invitaste a nuestro colega y amigo arquitecto Carlos Munguía, a mí que te agradezco por considerarme y pues tú, ¿no? Pero esa es una premisa para que estén atentos, ¿no? Y lo dejo sellado aquí como el hecho de decir que, claro, o sea, hay que ver qué podemos hacer, qué podemos armar para que sea sí, sí, para que le saque provecho a la gente que lo llegue a escuchar. Porque creo que puede ser bastante Sobre todo. con la experiencia, sobre todo que tienes en campo y en proyecto, pues armar algo por ahí interesante. Cuéntanos, o sea, por qué esta necesidad de... Pues mira, la necesidad como de difundir o de platicar sobre esos temas, ¿no? ¿Es a lo que te refieres?
Sí. Pues mira, esa yo creo que nace de que me he dado cuenta cada que platico, así como estoy platicando contigo y como hemos platicado en todo este viaje que tuvimos la oportunidad, que es cuando más he aprendido yo, porque en esas pláticas surgen distintos puntos de vista y distintas opiniones, Sí. gustos, conocimiento. Hay varios factores que te llevan a tener una opinión, para que se llame la opinión de Jera y la opinión de Sergio. Porque tú has vivido cosas que yo no y por eso esa es tu opinión, ¿no? Sí. Entonces, en pláticas así de lo menos importantes mientras estás en tu día a día laborando, pues muchas veces se te va el tiempo platicando con buenos amigos o colegas, que en este caso la idea nace de platicar con nuestro colega Carlos Munguía, que es el tercer integrante que tenemos pensado para formar parte de este, digamos, club de debate, plática, ideas, opiniones, en el que en la labor, Carlos y yo nos quedábamos, por decir, hasta una hora o horas platicando sin un tema constante, ¿eh? O sea, no es como que vamos a hablar de una sola obra o de un solo tema. Okay. Se nos va el rollo. Y eso es lo interesante, que aprendes de cosas que no esperabas aprender. Entonces yo lo que quiero, lo que tengo la intención de lograr armando este club de plática, es que ese conocimiento tan valioso que queda en pláticas efímeras, que hay que dar, y que solo 2 personas se enteraron y pudieron implementar ese conocimiento que adquirieron mediante una plática, el día de mañana en su obra, en su diseño, en su vida. Pues mi intención es que, ahora sí que pues, todas las personas que tengan la posibilidad de ver esa plática, adquieran el conocimiento que Carlos y yo adquirimos con esa plática sin importancia, por así decirlo, ¿sí? Porque no estás buscando obtener algo, no estás buscando conseguir algo, estás compartiendo tu opinión y escuchando la opinión de otro colega que también es experto en el tema que nos apasiona, que en este caso es la arquitectura. Entonces mi intención, mi Jera, es que juntos compartamos esas pláticas de poca importancia, que creo que yo son las más importantes, y por eso quiero que se den a conocer esas pláticas. Cañón, güey, está increíble. Ahorita me vinieron varias ideas a la cabeza. Simplemente el hecho de cómo yo comencé a hacer videos en YouTube, ¿no? Estaba en la universidad y yo tenía una necesidad interna de voy a compartir mis proyectos, ¿no? Que estoy haciendo, no porque sonar pretencioso ni nada, sino simplemente consideraba que en el proceso en el que yo estaba desarrollando un proyecto, no sé, una casa, lo de la universidad, una estación intermodal, un hospital, una repentina, consideraba que en esos proyectos, yo documentando todo ese background, yo considero que el verdadero mérito está en el proceso, ¿no? Claro. Que es justamente las pláticas que no tienen importancia, o sea, es donde hay ideas y A nadie le importa. O sea, al final, a nadie le importa, es a lo que me refiero. Entonces, el proyecto nace y ahorita se me viene a la mente esta frase de compartir ideas que trasciendan en cada individuo de una forma u otra. Entonces, que es justamente también parte de esto que te comentaba en la mañana, ¿no? De esta parte de entender que nuestro cerebro es un jardín. Eso está buenísimo. Sí. Si pensamos en eso, en que tal vez no todo van a absorber las personas, pero algo, con que algo se Exacto. un gran logro, mérito, Exacto. es una satisfacción. Claro. Entonces creo que va a ser algo bastante interesante por ahí. Bastante. Esperemos que sea algo bastante interesante. Y voy a confiar en que de manera muy orgánica las personas van a llegar solitas a escuchar eso, quien tenía que escuchar eso. Porque yo creo que son personas, al menos en un principio, quien nos vaya a escuchar, son personas muy trincadas en la arquitectura que quieren aprender más sobre arquitectura, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que la persona que necesita ese conocimiento va a estar viendo eso, ¿sí? Entonces, me quedo con muchas ganas de platicar mucho más, mi Jera, la verdad, pero para eso vamos a iniciar otro podcast.
Pues sí quedan bastantes preguntas en la mesa, la verdad, pero considero que es una bonita forma de terminar la plática para vernos próximamente en las siguientes pláticas que vamos a tener. Entonces, pues te agradezco muchísimo por la oportunidad de platicar. Gracias a usted. La verdad que conectamos bastante chido, considero yo, desde que pues, Carlos nos presentó y pues a ver qué es lo que surge, ¿no? De manera organizada. Exactamente. Vamos a hacer que pase. Eso también hay que Eso quiero mencionarlo otra vez como algo importante. No hay que forzarlo. Hay que trabajar para que cuando todo pase a su tiempo, cuando pase, tú lo puedas llevar a cabo. Porque si no estás trabajando y no te estás preparando, todos los días nos llegan oportunidades, pero no siempre estamos preparados y cuántas oportunidades no se nos van. Sí. Entonces, orgánico. Cuando llegue, tú tienes que estar listo, preparado y con ganas de trabajar para que suceda. No forzarlo, no estar ahí buscándolo, pero va a llegar, créeme, tarde o temprano va a llegar, estate listo, ¿verdad? Ese es el punto, no. No se trata de que dejen ahí las cosas, va a suceder solo. No, nada llega solo. Llega, pero nada, vamos a decirlo, nada es de gratis. Todo cuesta, no dinero, cuesta un esfuerzo, cuestan horas de trabajo, de desvelo. O sea, son sacrificios, algo te va a costar. Sí, y aquí también me gustaría complementar un poco en que las ideas son prestadas, o sea, llega un día a tu vida, si no la capturas o trabajas en ella, al siguiente día o meses, años, lo que quieras, alguien más lo va a hacer. Entonces creo que verlo de esta forma también pues, nos ayuda a avanzar en el camino y no a quedarnos ahí. Pero bueno, mi Sergio, pues qué te digo, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Mijera. Vamos a dejar tus redes sociales en el link de la descripción, no sé si Sí. lo quieras compartir. Yes. Sí, también síganme en Instagram como Sergio el Constructor en todas mis redes sociales y estamos por comenzar a subir el contenido de videos a YouTube. Igual el canal es Sergio el Constructor, estén pendientes que ahí hay mucho conocimiento constructivo para llevar a cabo sus obras o sus estudios. Entonces, eso es lo que les dejamos por ahí. Súper bien, ¿no? Pues para que vayan a visitar el trabajo del Arqui Sergio, si es que aún no lo conocen, yo estoy seguro de que varios que lleguen aquí van a llegar por la curiosidad de ver más sobre ti, que la verdad considero que tienes unas experiencias por contar aún. Entonces, y lo que se viene. Entonces, pues nada, sigan el proyecto igual como Creative Inc. ahí en YouTube, en Spotify o plataformas de audio. También lo pueden buscar en YouTube como Gerardo Wizard o búsquenlo en Instagram. Ahí estamos subiendo los clips semanalmente para que puedan capturar, digamos, el contenido específico y minutos concisos y muy importantes de cada invitado, ¿no? Pero bueno, estén al pendiente, igual comenten qué les pareció la plática, qué les gustó el siguiente proyecto y nada, escríbanle también al arquitecto Sergio cualquier cosa. Sí, por favor. Y pues ahí estamos pendientes. Ahí estamos, Mijera. Qué chido episodio, qué chida plática, qué valiosa plática y pues esperemos vernos más seguido por aquí. Nos despedimos desde Querétaro del Congreso Internacional de Arquitectura de Casa de Arquitectura, porque ahorita ya tenemos otra plática, por cierto. Exactamente. Así que pues también vayan y sigan las redes sociales de Casa de Arquitectura, que la verdad es que tienen pláticas, Valiosas. pues cuando tengan la oportunidad de darse la vuelta el siguiente año o cuando haya alguna vez, pues dense la vuelta, que la verdad vale mucho la pena. Definitivamente. Gracias. Gracias y nos vemos. Bye. A todo dar, Mijera.